El aire en el puesto de escucha era denso y pesado, con el olor metálico del equipo y la humedad de la tierra. Estábamos a metros bajo la superficie, un mundo aparte de la carnicería que se desataba arriba. Mi turno era con el viejo cabo, un veterano con el rostro surcado por el cansancio y años de escuchar el susurro de la tierra. Mi trabajo era monótono, casi insoportable, escuchar, hora tras hora, a través de los auriculares, los sonidos del subsuelo. Esperábamos el golpe rítmico de los picos enemigos excavando túneles, o el sutil crujido de la tierra bajo el peso de un avance. Era una rutina agotadora, una tortura silenciosa. El cabo, con su voz ronca por el tabaco, siempre decía que la tierra tenía sus propios secretos, y que nuestro trabajo era desenterrarlos antes que ellos nos desenterraran a nosotros. Normalmente, solo escuchábamos el goteo constante del agua, el crujido ocasional de la madera que sostenía el túnel o el lejano estruendo de la artillería en la superficie, apenas un eco ahogado. Pero aquella noche, algo fue diferente. Estaba a punto de entregarle los auriculares al cabo, sintiendo el peso de la fatiga en mis párpados, cuando un zumbido peculiar resonó en mis oídos. No era el ruido familiar del goteo o el crepitar de la tierra, era un sonido constante, de baja frecuencia, algo que vibraba más que un simple sonido. Parecía venir de muy lejos, pero también de todas partes, como si la propia tierra estuviera resonando. Aparté los auriculares por un momento, frotándome las orejas, pensando que era solo mi imaginación o la fatiga. El cabo me preguntó qué pasaba, si había escuchado algo. Yo le dije que no estaba seguro, que era un zumbido, pero no un taladro, ni un pico. Le describí la vibración, algo que sentía en el pecho más que en los oídos. El cabo me miró con curiosidad, me indicó que le pasara los auriculares. Él se los puso y se inclinó sobre el aparato de escucha, su rostro endurecido concentrado. Sus ojos se abrieron ligeramente. Después de unos segundos de silencio, los retiró y me miró con una expresión que no había visto en él antes, una mezcla de asombro y profunda inquietud. «Tienes razón», me dijo el cabo, su voz apenas un susurro. «No es nada de lo que hayamos oído antes. Es un eco, pero no un eco de sonido. Es como si la tierra estuviera hablando, y no me gusta lo que dice». El zumbido, aunque débil, parecía llenar ahora todo el puesto de escucha, vibrando a través del suelo y las paredes de tierra. Sabíamos que habíamos tropezado con algo nuevo, algo que no entendíamos, pero que sentíamos que era de inmensa importancia. La monótona espera había terminado. La tierra había comenzado a susurrarnos un nuevo secreto, un eco subterráneo que podría cambiarlo todo. El cabo removió los auriculares y me miró. Su rostro, generalmente una máscara de fatiga y estoicismo, mostraba una mezcla inusual de curiosidad y preocupación. Sabía que esto era algo serio. Él me dijo que la vibración no se parecía a nada que hubiera oído en sus años de servicio, y que había escuchado casi todos los ruidos que la tierra podía producir en tiempos de guerra. Tomó la linterna y comenzó a inspeccionar el aparato de escucha. Era un ingenio rudimentario, pero vital, un cono metálico conectado a un micrófono enterrado profundamente en la tierra, que transmitía los sonidos a los auriculares a través de una serie de cables y amplificadores mecánicos. Revisó las conexiones, ajustó los diales, pero el zumbido persistía, un bajo murmullo que ahora sentía en mis propios huesos, resonando en el suelo bajo mis botas. El cabo volvió a colocarse los auriculares, ajustándolos con precisión. Cerró los ojos, concentrándose. Su mano se movía lenta y deliberadamente sobre los controles de frecuencia del dispositivo, intentando aislar o amplificar el sonido. Había una tensión palpable en el aire, una expectativa silenciosa que llenaba el pequeño espacio del puesto de escucha. Después de varios minutos, el cabo quitó los auriculares de golpe, su rostro lívido. Me miró fijamente y dijo que no era una vibración mecánica, ni un túnel, ni una bomba de tiempo. Él afirmó que era una frecuencia, una onda, que no debería existir en la Tierra, que no la reconocía. Agregó que parecía artificial, pero extraña. Yo sentí un escalofrío. ¿Artificial? ¿Qué podría generar una vibración artificial?
indetectable por nuestros métodos habituales. ¿Y qué significaría eso tan profundo en la Tierra? La idea de una nueva arma, o una técnica de guerra secreta, se formó en mi mente. El cabo se levantó de golpe, su expresión resuelta. Dijo que teníamos que informar esto de inmediato al sargento mayor. Él me recordó que si era lo que creía, estábamos ante algo que podría cambiar el rumbo de la guerra, o lo que era peor, sellar nuestro destino. Recogimos nuestros equipos. Mientras salíamos del puesto de escucha, el zumbido parecía seguirnos. Un eco fantasmal que vibraba en el subsuelo. Ascendíamos por el túnel, la luz de nuestras linternas bailando en la oscuridad, cada paso cargado con el peso de la información que llevábamos. La monotonía de nuestra guardia había terminado, reemplazada por una urgencia que nos empujaba hacia la superficie, para revelar el misterio de esa frecuencia desconocida que la Tierra nos había revelado. El camino de regreso a la superficie fue tenso. El cabo, a pesar de su habitual calma, se movía con una urgencia que no le había visto antes. Mis propios nervios estaban a flor de piel. La idea de una frecuencia artificial sonaba a algo salido de las historias más descabelladas, pero la seriedad en el rostro del cabo me convencía de que habíamos topado con algo real y posiblemente peligroso. Al salir del túnel, el aire frío de la noche me golpeó, trayendo consigo el familiar hedor a pólvora y tierra húmeda, un contraste brutal con el aire estancado del puesto de escucha. Nos dirigimos directamente a la improvisada oficina del sargento mayor, un refugio subterráneo más grande, pero igualmente claustrofóbico, lleno de mapas desplegados y el constante murmullo de las radios de comunicación. El sargento mayor, un hombre fornido con una voz que podía rivalizar con la de un cañón, estaba inclinado sobre un mapa, absorto en sus cálculos. El cabo, sin rodeos, le informó al sargento mayor que teníamos un informe inusual y urgente. Desde el puesto de escucha, su voz era grave, sin la menor señal de titubeo. El sargento mayor nos miró, sus ojos expresando una mezcla de fatiga y ligera irritación por la interrupción. Él nos preguntó si eran los túneles enemigos otra vez, y si podíamos ser más específicos esta vez con sus coordenadas exactas. Había tenido problemas con informes erróneos antes. Yo, con el corazón latiéndome con fuerza, di un paso adelante. Empecé a describir el zumbido, la vibración extraña que no era un sonido, sino una resonancia que se sentía en los huesos. Expliqué cómo era diferente de cualquier cosa que hubiéramos oído antes. El sargento mayor nos escuchó con una expresión de creciente escepticismo, sus cejas fruncidas. Él nos dijo que la fatiga a menudo jugaba malas pasadas en los hombres en esos puestos, que los nervios se tensaban y que escuchaban cosas que no existían. Me preguntó si habíamos estado durmiendo lo suficiente. El cabo intervino, su voz ahora más firme, insistiendo en que no era fatiga ni imaginación. Él aseguró al sargento mayor que había verificado la señal él mismo y que era una anomalía. Afirmó que era una frecuencia desconocida, y no un sonido normal de la Tierra. La firmeza del cabo pareció tener un efecto. El sargento mayor, aunque todavía visiblemente escéptico, nos miró más seriamente. Él se levantó, se acercó a la mesa y nos pidió que le mostráramos el informe con los detalles exactos. Con una señal, el sargento mayor nos pidió que colocáramos el equipo de escucha en la mesa. Él dijo que si era lo que estábamos insinuando, entonces era algo para tomar muy en serio, pero que necesitaría pruebas concluyentes. Nos advirtió que no toleraría distracciones innecesarias si no teníamos algo real. El peso de la prueba recaía ahora sobre nosotros. Teníamos que demostrar la existencia de ese eco subterráneo y convencer a la autoridad de que no estábamos locos. El destino de quizás muchas vidas dependía de nuestra capacidad para explicar lo inexplicable. El sargento mayor examinó el tosco aparato de escucha con una mirada crítica. Sus dedos gruesos y curtidos manipularon los diales con una precisión sorprendente, fruto de años de lidiar con equipos de comunicaciones en el frente. Con un gesto brusco, se colocó los auriculares, su rostro impasible. El cabo y yo nos quedamos de pie, en silencio, observando cada movimiento de su rostro, buscando alguna señal que indicara si escuchaba lo que nosotros habíamos oído. Los
Segundos se alargaron, llenos de una tensión casi física. El único sonido en el pequeño dugout era el débil crepitar de la bombilla colgante y el lejano murmullo de las comunicaciones de superficie. Podía sentir mi propio pulso latiendo con fuerza en mis sienes. Finalmente, el sargento mayor se quitó los auriculares. Su expresión había cambiado. El escepticismo inicial había sido reemplazado por una profunda concentración, casi preocupación. Nos miró a los ojos, alternando su mirada entre el cabo y yo. «Lo oigo», dijo, su voz más grave de lo habitual. «No es un sonido, es una vibración, como dijisteis, baja, constante, inquietante». Un murmullo de alivio recorrió mi cuerpo, pero la inquietud en el rostro del sargento mayor me impidió relajarme por completo. Él continuó, frunciendo el ceño: «Nunca he escuchado nada parecido. No coincide con ningún ruido de excavación que conozca, ni con el movimiento de tropas, ni con explosivos». El cabo asintió con vehemencia. «Es la frecuencia, sargento mayor. No es un sonido natural». El sargento mayor se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa, pensativo. Tomó un lápiz y golpeó suavemente la superficie de madera. «Artificial, dijisteis. ¿Qué podría estar generando algo así bajo tierra?» Yo me atreví a sugerir la posibilidad de una nueva tecnología enemiga, algo que no habíamos encontrado antes. El cabo añadió que la intensidad de la vibración parecía variar, como si la fuente se estuviera moviendo o encendiendo y apagando. El sargento mayor se detuvo de repente, con la mirada fija en un punto indeterminado. «Tenemos que saber qué es esto. Podría ser una nueva forma de ataque, túneles más profundos de lo que creíamos, o incluso». Hizo una pausa, como si la idea fuera demasiado aterradora para articularla. «Podría ser algo completamente diferente», ordenó al cabo que ajustara el equipo para intentar grabar la frecuencia. Quería analizarla más a fondo, buscar patrones o cualquier indicio de su origen. A mí me asignó la tarea de informar discretamente a otros puestos de escucha cercanos, preguntando si habían detectado algo similar. La orden era clara: discreción total. No quería alarmar a las tropas sin tener más información. Mientras el cabo comenzaba a manipular los controles del aparato, pude sentir una ligera vibración en la mesa bajo mis manos, un tenue temblor, que parecía resonar con aquel eco subterráneo. La demostración había sido inquietante, confirmando que algo inusual estaba sucediendo bajo nuestros pies, un misterio sónico que podría tener consecuencias devastadoras. La orden de discreción del sargento mayor pesaba sobre mí. Mi tarea era contactar a los puestos de escucha vecinos, bajo la excusa de una calibración de equipo, para averiguar si alguno de ellos había detectado la extraña vibración. El dugout de comunicaciones era un nido de cables, radios primitivas y la constante charla monótona de los telegrafistas. Me sentía como un intruso con mi pregunta tan particular. Mientras los telegrafistas enviaban mis mensajes codificados, yo me senté en un rincón, repasando mentalmente lo que el cabo y yo habíamos experimentado. Esa vibración no era un simple ruido, era algo que se sentía, que resonaba en el pecho. Las horas pasaron, el agotamiento comenzaba a nublar mi juicio, pero la urgencia de nuestra misión me mantenía alerta. Cada vez que un mensaje de respuesta llegaba, mi corazón se aceleraba. La mayoría de los informes iniciales eran negativos, todo normal, sin anomalías, solo ruidos habituales. La decepción crecía, y la duda sobre si el sargento mayor nos creería persistía. Pero entonces, al amanecer, llegó un mensaje, de un puesto a unos 5 kilómetros al este. El telegrafista lo descifró con rapidez, y sus ojos se abrieron ligeramente antes de pasármelo. El informe era corto, pero su contenido me heló la sangre. Decía que un soldado de su turno de noche había reportado un zumbido extraño, como una resonancia profunda, que no pudo identificar. Lo había atribuido a la fatiga, pero la descripción era idéntica a la nuestra. Poco después, otro mensaje llegó, esta vez de un puesto a unos 8 kilómetros al sur. También un informe de un pulso rítmico bajo tierra, que el operador había ignorado por considerarlo una falla del equipo. Mira, mano tembló mientras marcaba estos puntos en el mapa que tenía.
No eran reportes aislados, eran una red de detecciones, esparcidas por un área considerable del frente. La vibración no era un fenómeno local, era algo que se extendía, moviéndose o activándose en diferentes puntos. Esto no era una casualidad, ni un error humano. Corrí de vuelta a la oficina del sargento mayor, el mapa recién marcado en mi mano. Él me miró, su expresión dura. Le entregué los mensajes y señalé los puntos en el mapa. Le dije que había más reportes, no solo nuestros, de la misma vibración, la misma frecuencia desconocida. El sargento mayor tomó los mensajes, sus ojos recorriendo las líneas. Observó el mapa, su rostro se volvió sombrío. El escepticismo había desaparecido por completo, reemplazado por una grave preocupación. Levantó la vista hacia mí, sus ojos ahora con una intensidad que casi me hizo retroceder. Era la mirada de un hombre que acababa de darse cuenta de que el enemigo podría estar jugando un juego mucho más sofisticado de lo que habían imaginado. Ese eco subterráneo era real, y no éramos los únicos que lo habíamos sentido. La pregunta ya no era si existía, sino qué significaba y cuán inminente era la amenaza. El sargento mayor pasó horas examinando los reportes que yo le había traído, cruzándolos con sus propios mapas detallados del frente. Se notaba que la mente del oficial trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar un patrón, una lógica, en algo que desafiaba toda explicación militar conocida. El cabo y yo permanecimos a su lado, en silencio, observando cada movimiento, cada fruncir de ceño. La tensión era palpable, llenando el aire espeso del dugout. Finalmente, el sargento mayor se enderezó, su rostro estaba grave, casi sombrío. Nos miró a ambos, sus ojos brillaban con una nueva y escalofriante comprensión. Él nos dijo que no era una falla en el equipo, ni fatiga, ni una ilusión. Él afirmó que lo que habíamos detectado era un patrón. Extendió un nuevo mapa sobre la mesa, uno de esos mapas topográficos detallados con todas las elevaciones y depresiones del terreno. Con un lápiz, marcó los puntos donde se había detectado la vibración, incluyendo nuestro puesto de escucha. A medida que conectaba los puntos, una figura emergía. No era una línea recta de túneles, sino una serie de arcos o semicírculos. Esto no es una excavación directa, explicó el sargento mayor. Su voz era baja y resonaba con autoridad. Si fuera así, las vibraciones serían lineales. Esto es diferente. Nos acercó al mapa, y con el lápiz, señaló los arcos. Él especuló que la vibración no era el sonido de la actividad, sino el resultado de una onda de pulso, emitida intencionalmente desde puntos específicos. Él dijo que los pulsos viajaban por la Tierra y que al intersectarse o reflejarse, creaban esa resonancia que habíamos detectado. El cabo, con su experiencia, preguntó qué propósito tendría una onda así. El sargento mayor se volvió hacia nosotros, sus ojos fijos en los nuestros. Él expuso su hipótesis, una que me heló la sangre. Dijo que si esa frecuencia era una onda de pulso, podría tener dos propósitos principales. El primero, una forma de mapear el subsuelo, creando un mapa sónico de túneles y fortificaciones ocultas, incluso debajo de las nuestras. Y el segundo, mucho más inquietante, era que podría ser un sistema de detonación remoto. La idea de que el enemigo pudiera estar usando ondas invisibles para detectar nuestras defensas ocultas, o, peor aún, para detonar explosivos sin siquiera estar cerca, era aterradora. La guerra ya era un infierno, pero esto añadía una nueva dimensión de terror invisible. El sargento mayor concluyó que necesitábamos identificar el origen de estas ondas y entender su propósito exacto. Él nos ordenó que organizáramos una patrulla especial. Dijo que el cabo y yo seríamos parte de ella. Afirmó que íbamos a seguir el rastro de esa frecuencia, directamente a su fuente, donde quiera que estuviera. La misión era de máxima prioridad y de secreto absoluto. La hipótesis del sargento mayor había transformado un misterio sónico en una amenaza muy real y tangible, que teníamos que enfrentar. La orden del sargento mayor fue ejecutada con la máxima discreción. Un pequeño equipo, compuesto por el cabo,
yo y otro soldado de inteligencia conocido por su habilidad para moverse sin ser detectado, fuimos los elegidos para la misión. Nuestra tarea es seguir el rastro de la misteriosa frecuencia hasta su origen. Nos equipamos con linternas silenciosas, brújulas, mapas detallados, y un equipo de escucha más sensible, modificado para detectar específicamente esa vibración. La noche era oscura, ideal para la infiltración. Nos arrastramos por las trincheras secundarias, evitando las patrullas enemigas y los puntos de observación. El aire estaba frío y húmedo, y el barro se pegaba a nuestros uniformes como una segunda piel. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, una mezcla de miedo y una extraña excitación por lo desconocido que íbamos a enfrentar. El cabo, siempre estoico, parecía más alerta que de costumbre, sus ojos escudriñaban cada sombra. Finalmente, llegamos a un punto de la tierra de nadie donde el sargento mayor había predicho que la vibración sería más fuerte. Allí, encontramos un antiguo túnel de drenaje, casi colapsado, pero lo suficientemente grande como para que pasáramos arrastrándonos. El hedor a moho y putrefacción era abrumador. El cabo, con el equipo de escucha en mano, se colocó los auriculares. Después de unos segundos, asintió, su rostro sombrío. Él nos indicó que la señal estaba más fuerte y que parecía venir de un poco más adelante, hacia el este, justo debajo de una zona que nuestros mapas marcaban como un antiguo cementerio de campaña, un lugar abandonado y lleno de cráteres de artillería. Nos arrastramos por el túnel. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por los débiles haces de nuestras linternas. El túnel era estrecho, claustrofóbico, y el techo estaba tan bajo que nuestras espaldas rozaban la tierra. Sentía la vibración en mis manos y rodillas, un pulso rítmico que crecía en intensidad. El soldado de inteligencia, que iba delante, de repente se detuvo, levantando una mano. Él susurró que había algo, un bloqueo. Al acercarnos, vimos que el túnel terminaba en una pared de escombros y tierra compacta. Sin embargo, en el centro de la pared, había una pequeña abertura, casi imperceptible, de donde el zumbido era inconfundiblemente fuerte. El cabo ajustó sus auriculares una vez más, escuchando con atención. Él me miró, sus ojos expresaban una profunda preocupación. Él susurró que la vibración era muy potente, que estábamos justo encima de la fuente. Añadió que había algo más, un patrón intermitente que no había notado antes, como si se estuviera cargando o preparando. El silencio se cernió sobre nosotros, solo roto por el zumbido omnipresente. Estábamos a punto de descubrir el corazón de ese eco subterráneo, y la sensación de peligro inminente era abrumadora. Nos preguntábamos, ¿qué tipo de ingenio enemigo nos esperaba al otro lado de esa pared? Con cuidado, y utilizando nuestras pequeñas herramientas, logramos abrir un hueco lo suficientemente grande en el muro de escombros para pasar. Al otro lado, nos encontramos en una cámara subterránea, pequeña y de aspecto improvisado. El aire aquí era aún más pesado, cargado de un olor metálico intenso y un tenue zumbido que vibraba en todo el espacio, haciéndonos sentir un cosquilleo en la piel. En el centro de la cámara, sobre una mesa toscamente construida con tablones, había un aparato extraño. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era una caja de metal con varios tubos y cables conectados, y emitía un tenue brillo azulado o verdoso. Era la fuente del zumbido, el corazón del eco subterráneo. Podíamos ver pequeñas agujas temblando en unos indicadores y escuchar un suave murmullo electrónico que acompañaba la vibración. El cabo se acercó con cautela, apuntando su linterna hacia el aparato. Él murmuró que parecía algún tipo de oscilador o generador de ondas, algo muy avanzado para la tecnología que conocíamos del enemigo. El soldado de inteligencia inspeccionó las paredes de la cámara, notó que la tierra estaba removida recientemente y que había algunos trozos de madera y metal que parecían parte de una estructura más grande desmantelada. En una esquina, vimos algo que nos heló la sangre, huesos humanos, semienterrados en la tierra, confirmando que estábamos debajo del antiguo cementerio. Yo sentí un escalofrío. ¿Qué estaban haciendo aquí? Debajo de un cementerio abandonado.
¿Y para qué servía ese extraño aparato? De repente, el cabo señaló unos cables que salían de la caja y se dirigían hacia el suelo. Los seguimos con la mirada y vimos que desaparecían en un pequeño agujero excavado en la tierra. El cabo se arrodilló y pegó su oído al suelo. Él se levantó rápidamente, su rostro pálido, susurró que podía sentir las vibraciones extendiéndose bajo tierra, como pulsos rítmicos que se alejaban en varias direcciones. La hipótesis del sargento mayor era correcta. Este aparato estaba emitiendo ondas de pulso a través del subsuelo. En ese momento, uno de los indicadores del aparato comenzó a parpadear más rápido y el zumbido se intensificó brevemente. El cabo retrocedió, con el rostro lleno de alarma. Él dijo que parecía que se estaba activando algo. No tuvimos tiempo para reaccionar. Un fuerte temblor sacudió la cámara, seguido de un ruido sordo y lejano, como una explosión amortiguada. El suelo bajo nuestros pies vibró con más fuerza. Nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos. Habíamos encontrado el corazón de la frecuencia, pero parecía que habíamos llegado justo a tiempo para presenciar su potencial destructivo. El legado del eco subterráneo no era solo un secreto, sino una amenaza inminente.